Mamá, deja de hacer el ridículo, me gritó Camila delante de todos los invitados de la fiesta, arrebatándome el micrófono mientras yo trataba de dar un discurso de aniversario. Papá te engañó con Sofía durante años y tú eres la única que no se daba cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. 50 personas, familiares y amigos que habían venido a celebrar mis 30 años de matrimonio con Roberto, me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. «Camila, ¿qué estás diciendo?», logré susurrar, sintiendo cómo mis piernas comenzaban a temblar. «Estoy diciendo la verdad que todos aquí saben menos tú», rugió, sosteniendo su teléfono en alto. «Mira estas fotos, mamá. ¡Míralas!». En la pantalla vi a Roberto, mi esposo de 30 años, abrazando íntimamente a Sofía, mi mejor amiga desde la universidad. Estaban en una playa, riéndose, besándose, como una pareja de enamorados. Esto no puede ser real», murmuré, tratando de tomar el teléfono, pero Camila lo alejó de mí. «Es muy real, y esta foto es de hace 2 semanas, cuando tú creías que papá estaba en un congreso médico». Los murmullos comenzaron entre los invitados. Escuché fragmentos de conversaciones. «Pobrecita Elena, siempre fue tan ingenua». ¿Todo el mundo lo sabía? ¿Todo el mundo lo sabía?, pregunté, mirando las caras de mis familiares y amigos. «Por supuesto que lo sabían», gritó Camila, disfrutando claramente de mi humillación. «La tía Carmen lo sabía, los vecinos lo sabían, hasta la señora del supermercado lo sabía». Miré a mi hermana Carmen, que evitó mi mirada y se concentró en su copa de vino. «Carmen, ¿es cierto?». «Elena, yo no sabía cómo decírtelo». «Claro que no sabías», se burló Camila, «porque mamá vive en su mundo de fantasía donde todo es perfecto y papá es el esposo ideal». «Camila, por favor no hagas esto aquí», le supliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «¿Dónde entonces, mamá? ¿En privado? ¿Para que puedas seguir fingiendo que tienes un matrimonio feliz?». «No, ya es hora de que enfrentes la realidad». Roberto apareció desde la cocina, llevando la torta de aniversario. Cuando vio la escena, su cara se puso completamente pálida. «¿Qué está pasando aquí?». «Papá, le estoy contando a mamá sobre tu aventura con Sofía. Ya era hora de que alguien lo hiciera». Roberto dejó caer la torta. El estruendo del plato rompiéndose contra el suelo fue como una exclamación final a mi humillación. «Elena, yo puedo explicar». «¿Qué explicar, Roberto?», le dije, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. «¿Explicar por qué mi mejor amiga y mi esposo me han estado mintiendo durante años? ¿Explicar por qué mi propia hija eligió humillarme delante de toda nuestra familia?». «Porque alguien tenía que hacerlo», gritó Camila. «Porque estabas haciendo el ridículo hablando de amor eterno y fidelidad mientras tu esposo se acostaba con otra». Los invitados comenzaron a irse, murmurando entre ellos, dejándome sola con mi vergüenza y mi dolor. «Camila», le dije, limpiándome las lágrimas, «¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto de esta manera?». «Porque ya era hora de que crecieras, mamá. Ya era hora de que dejaras de ser la maestra ingenua que cree en los cuentos de hadas». Pero lo que Camila no sabía es que yo no era tan ingenua como ella creía, y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 62 años, y durante 35 años he sido maestra de primaria en la Escuela San José. En todos esos años he aprendido que los niños pueden ser crueles cuando quieren lastimar, pero también he aprendido que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Camila era mi única hija, y desde pequeña había mostrado una personalidad dominante y manipuladora.
Se convirtió en abogada como siempre quiso y usaba esa habilidad para controlar y lastimar a quienes la rodeaban. Roberto era mi esposo desde hacía 30 años, un médico respetado, un hombre que yo había amado con toda mi alma y que aparentemente había estado viviendo una doble vida. Pero había algo que ni Camila ni Roberto sabían sobre mí, algo que había estado guardando durante años, esperando el momento correcto. Durante los últimos 5 años, cada vez que sospechaba algo extraño en el comportamiento de Roberto, cada vez que llegaba tarde o inventaba excusas, yo escribía una carta que nunca enviaba, pero que guardaba en una caja especial en mi closet. En esas cartas documentaba todo: las fechas, las mentiras, las inconsistencias, las veces que encontraba perfume extraño en su ropa, los números desconocidos en su teléfono, las excusas que no cuadraban. Tenía más de 50 cartas, 50 documentos detallados de 5 años de sospechas que nunca había compartido con nadie, porque yo no era la mujer ingenua que todos creían que era. Era una mujer que había estado preparándose para este momento durante mucho tiempo. Los días siguientes a la fiesta fueron un infierno. Roberto se había ido de la casa, supuestamente para darme espacio para pensar. Pero yo sabía que se había ido con Sofía. Camila venía todos los días, no para consolarme, sino para recordarme lo patética que había sido. «Mamá, tienes que enfrentar la realidad», me decía, sentada en mi sala como si fuera la dueña de la casa. «Papá nunca te amó realmente, solo se quedó contigo por costumbre». «Camila, ¿por qué me dices estas cosas?» «Porque alguien tiene que prepararte para lo que viene. Papá va a pedir el divorcio y tú no tienes nada. Él es el que tiene el dinero. La casa está a su nombre, tú solo tienes tu pensión de maestra. Esta casa también es mía, Camila. Hemos estado casados 30 años. Mamá, papá es abogado corporativo. Tiene los mejores contactos legales de la ciudad. ¿Tú qué tienes? ¿Tu título de maestra de primaria?» Sus palabras me dolían más que la traición de Roberto. «¿Sabes qué es lo más patético de todo?», continuó Camila, disfrutando claramente de mi dolor. «Que Sofía me contó que papá le ha estado diciendo durante años que tú eres aburrida, que no lo entiendes, que se siente atrapado en este matrimonio». «¿Sofía me contó eso?». «Por supuesto. Sofía y yo somos amigas. Ella me pidió consejos sobre la situación. Le dije que era hora de que papá fuera honesto contigo». «¿Tú sabías desde el principio?». «Claro que sabía, y también sabía que tú eras demasiado ciega para darte cuenta». Esa noche, sola en mi casa, fui a mi closet y saqué la caja donde guardaba las cartas. 50 cartas que documentaban 5 años de sospechas, 5 años de intuición femenina que había decidido ignorar por amor. Pero mientras las leía, me di cuenta de algo que me llenó de una furia fría y calculada. Las fechas coincidían perfectamente con los viajes de trabajo de Roberto. Las excusas que había documentado eran exactamente las mismas que él seguía usando. Y lo más importante, tenía evidencia de que él había estado moviendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo no conocía. Al día siguiente, Camila llegó con papeles en la mano. «Mamá, papá me pidió que te diera esto. Son los papeles de divorcio». «¿Él te pidió que me los dieras?». «Sí, dice que es mejor así, sin abogados, sin complicaciones. Tú firmas, él se queda con la casa y el consultorio, y tú te quedas con tu pensión». «¿Y tú qué opinas de esto, Camila?». «Opino que es lo mejor para todos. Mamá, tú no puedes mantener esta casa sola, y papá necesita empezar su nueva vida con Sofía». «¿Su nueva vida?». «Se van a casar en cuanto el divorcio esté listo. Sofía ya está embarazada».
Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. ¿Embarazada? De 3 meses. Van a tener el bebé que tú nunca pudiste darle después de mí. Esa crueldad gratuita fue la gota que derramó el vaso. Camila, le dije con una calma que no sentía, ¿realmente crees que tu padre va a salirse con la suya tan fácilmente? Mamá, él tiene todo el poder aquí. Tú no tienes nada. ¿Estás segura de eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar con tus amigas maestras? ¿Buscar un abogado barato que no puede competir con los contactos de papá? Me levanté y fui a mi closet. Saqué la caja de cartas y la puse en la mesa frente a ella. ¿Qué es eso? Esto, Camila, es lo que tu padre no sabe que tengo y lo que tú tampoco sabías que existía. Abrí la caja y saqué algunas cartas. Esta es del 15 de marzo de 2019. Documenté que tu padre llegó a casa con perfume de mujer y una mancha de lápiz labial en el cuello. Esta es del 22 de junio del mismo año. Documenté que recibió una llamada a las 11 de la noche y salió diciendo que tenía una emergencia médica. Pero cuando llamé al hospital me dijeron que no había ninguna emergencia. La expresión de Camila comenzó a cambiar. Esta es del 10 de enero de 2020. Documenté que encontré un recibo de un hotel en su bolsillo, un hotel donde supuestamente nunca había estado. Seguí sacando cartas, una tras otra. Tengo 50 cartas, Camila. 5 años de documentación detallada, fechas, horas, evidencias, inconsistencias. Todo lo que un buen abogado necesitaría para demostrar adulterio sistemático y ocultación de bienes. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu padre subestimó completamente con quién se estaba metiendo, y tú también. Lo que ni Camila ni Roberto sabían era que durante 35 años como maestra de primaria, yo no solo había enseñado a leer y a escribir, había aprendido a observar, a documentar y a detectar cuando alguien me estaba mintiendo. Cada carta que había escrito durante esos 5 años no era solo un desahogo emocional, era evidencia meticulosamente documentada de un patrón de engaño y traición. Pero había algo más que ellos no sabían. Camila, le dije, sacando otra carpeta de la caja, ¿recuerdas cuando tu padre empezó a invertir en bienes raíces hace 3 años? Sí, ¿y qué tiene que ver? Resulta que esas inversiones eran propiedades que él estaba comprando a nombre de Sofía. Su cara se puso pálida. ¿Qué? Tu padre ha estado transfiriendo nuestros bienes matrimoniales a nombre de su amante durante 3 años. Eso se llama ocultación de bienes y es un delito grave en casos de divorcio. Saqué más documentos. También tengo aquí los registros de las cuentas bancarias secretas que él abrió, cuentas donde ha estado depositando dinero de su consultorio sin reportarlo como ingreso familiar. ¿Cómo conseguiste todo esto? Camila, he estado casada con tu padre durante 35 años. Conozco todos sus hábitos, todas sus contraseñas, todos sus escondites. Y durante 5 años, cada vez que él salía con Sofía, yo documentaba todo lo que encontraba. Pero la revelación más impactante estaba por venir. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto, Camila? ¿Qué? Que Sofía no es la primera. He encontrado evidencia de al menos otras 2 aventuras durante nuestro matrimonio. Una con su secretaria hace 10 años y otra con una colega hace 7 años. Su cara se quedó pálida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu padre es un mujeriego serial que ha estado engañándome durante la mayor parte de nuestro matrimonio y que yo he estado documentando todo sin que él se diera cuenta. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿A quién llamas? A Margarita Herrera, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Resulta que es madre de uno de mis exalumnos y me debe algunos favores. Margarita, soy Elena Vázquez. Sí, la maestra de Pedrito. Necesito tu ayuda con un caso de divorcio. Sí, tengo evidencia, mucha evidencia. Cuando colgué, Camila me miraba como si fuera una extraña. Mamá, ¿qué vas a hacer?
Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 5 años cuando empecé a sospechar. Voy a luchar por lo que es mío. Pero papá tiene contactos, tiene poder. Camila, tu padre tiene contactos en derecho corporativo. Yo tengo evidencia sólida de adulterio, ocultación de bienes y fraude matrimonial. ¿Sabes qué pesa más en un tribunal de familia? Esa tarde, cuando Roberto llegó a la casa esperando encontrarme firmando los papeles de divorcio, se encontró conmigo sentada en la mesa del comedor con Margarita y toda mi documentación extendida. Elena, ¿qué es esto? Esto, Roberto, es la evidencia de 5 años de mentiras que pensaste que yo era demasiado estúpida para notar. Su cara se puso completamente blanca cuando vio las cartas, los documentos, las fotografías que había tomado de sus pertenencias. ¿Cómo? ¿Cómo qué, Roberto? ¿Cómo descubrí las cuentas secretas? ¿Cómo encontré las propiedades que compraste a nombre de Sofía? ¿Cómo documenté todas tus mentiras durante 5 años? Margarita se aclaró la garganta. Señor Vázquez, soy Margarita Herrera, abogada de su esposa. Tenemos que hablar sobre ocultación de bienes matrimoniales y adulterio comprobado. Esto es un malentendido. Un malentendido, le dije, mostrándole una de las fotografías que había tomado de su teléfono. ¿Esta foto de ti y Sofía en el hotel es un malentendido? ¿Los recibos de las joyas que le compraste con nuestro dinero son un malentendido? Roberto se desplomó en una silla. Elena, ¿podemos arreglar esto? No, Roberto, ya no podemos arreglar nada, pero sí podemos dividir equitativamente todo lo que construimos durante 30 años de matrimonio, incluyendo las propiedades que pensaste que habías escondido. Camila, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Mamá, yo no sabía que tú. ¿Que yo qué, Camila? ¿Que no era la mujer ingenua que creías que era? ¿Que durante 5 años estuve preparándome para este momento? Yo pensaste que podías humillarme públicamente y que yo me iba a quedar callada. Pensaste que tu padre podía robarme todo lo que habíamos construido juntos. Los dos me subestimaron completamente. Los siguientes meses fueron una batalla legal que Roberto jamás esperó enfrentar. Margarita resultó ser tan buena como yo recordaba. Con toda la evidencia que había copilado durante 5 años, construyó un caso tan sólido que los abogados de Roberto no pudieron hacer nada para defenderse. Elena, me dijo Margarita después de una de las audiencias, en 30 años de carrera, nunca había visto a una esposa tan bien preparada para un divorcio. Tu documentación es impecable. 35 años enseñando a niños me enseñaron a ser muy observadora y muy organizada. El juez falló a mi favor en todos los puntos importantes. Roberto tuvo que devolver todas las propiedades que había transferido a nombre de Sofía. Las cuentas secretas fueron divididas equitativamente. Y debido al adulterio comprobado, yo me quedé con la casa y una pensión alimenticia considerable. Pero lo más satisfactorio de todo fue ver la cara de Roberto cuando se dio cuenta de que había perdido todo lo que pensó que había ganado. Elena, me dijo después de la audiencia final, yo nunca pensé que tú... ¿Que yo qué, Roberto? ¿Que no era tan estúpida como creías? ¿Que durante 5 años estuve documentando cada una de tus mentiras? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque tenía la esperanza de que cambiaras, porque creía que nuestro matrimonio valía la pena salvar. Pero cuando Camila me humilló públicamente, cuando vi que los dos creían que podían pisotearme, decidí que era hora de mostrarles quién soy realmente. Sofía, por su parte, descubrió que estar con un hombre que había perdido la mitad de sus bienes no era tan atractivo como pensaba. La relación terminó antes de que naciera el bebé. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Roberto? Le dije la última vez que hablamos. Si me hubieras sido fiel, si me hubieras respetado, nunca habrías conocido a la mujer que realmente soy. Pero tu traición me obligó a mostrar una fuerza que ni yo sabía que tenía.
Camila tardó meses en hablarme después del juicio. Cuando finalmente vino a visitarme, era una mujer diferente. «Mamá», me dijo sentándose en la sala que ahora era completamente mía, «yo no sabía que tú eras tan fuerte». «Camila, siempre fui fuerte, solo que ustedes nunca se molestaron en conocerme realmente». «¿Por qué nunca nos mostraste esta parte de ti?» «Porque no era necesario. Yo era feliz siendo la esposa amorosa y la madre dedicada. Pero cuando me atacaron, cuando trataron de humillarme y robarme, tuve que defenderme». «Mamá, yo siento mucho lo que hice en la fiesta». «Camila, tú me enseñaste algo muy valioso esa noche». «¿Qué?» «Me enseñaste que había estado viviendo una mentira y que era hora de enfrentar la verdad. En cierto modo me hiciste un favor». ¿Un favor? Sí, porque ahora soy libre. Libre de un matrimonio basado en mentiras. Libre de pretender que todo estaba bien. Libre de ser la mujer que otros esperaban que fuera. Camila me miró con una mezcla de respeto y asombro que nunca había visto antes. «Mamá, ¿puedes perdonarme?» «Ya te perdoné, Camila. Pero espero que hayas aprendido a nunca más subestimar a las personas que amas». Los meses siguientes fueron de redescubrimiento personal. Por primera vez en 30 años, vivía sola, tomaba mis propias decisiones y descubría quién era Elena Vázquez, más allá de ser esposa y madre. Volví a enseñar, pero esta vez como voluntaria en un centro de alfabetización para adultos. Muchas de las mujeres que llegaban ahí habían pasado por situaciones similares a la mía. Matrimonios abusivos, esposos que las habían subestimado, hijas que no las respetaban. «Señora Elena», me dijo una de mis alumnas, una mujer de 40 años que estaba aprendiendo a leer después de divorciarse. «¿Cómo supo que tenía que documentar todo?» «Porque 35 años enseñando, me enseñaron que la verdad siempre necesita evidencia para ser creída». «¿Y cómo tuvo el valor de enfrentarlos?» «Porque llegó un momento en que el dolor de quedarme callada fue mayor que el miedo de hablar». Camila y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Ella había aprendido a respetarme y yo había aprendido a poner límites. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café, «¿alguna vez te arrepientes de haber luchado tan duro?» «Nunca, Camila. Me arrepiento de no haber luchado antes». «¿Qué vas a hacer ahora?» «Voy a vivir, Camila. Voy a vivir la vida que merezco, rodeada de personas que me respetan y me valoran por quien realmente soy». Roberto intentó reconciliarse conmigo varias veces, pero yo ya había cerrado esa puerta para siempre. «Elena», me dijo en una de sus llamadas, «me di cuenta que cometí el error más grande de mi vida». «Sí, Roberto, te diste cuenta demasiado tarde». Ahora cuando veo las 50 cartas que escribí durante 5 años, no las veo como evidencia de dolor, sino como prueba de mi fortaleza. Cada carta fue un acto de resistencia silenciosa. Cada documento que guardé fue una declaración de que yo valía más de lo que ellos creían. Camila pensó que podía humillarme públicamente porque veía a una maestra mayor, aparentemente indefensa. Roberto pensó que podía robarme todo porque creía que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Los dos aprendieron que las mujeres más peligrosas para quienes las subestiman no son las que gritan más fuerte o las que amenazan más. Son las que observan en silencio, documentan con paciencia y cuando llega el momento correcto, muestran exactamente de qué están hechas. Porque a veces, las cartas que nunca enviamos son las que al final nos salvan la vida.